Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo una invitada muy especial, alguien a quien yo quería tener en mi canal desde hace ya más de un año, la doctora Chinda Brandolino. Bien, pues tenemos ya ahora aquí en pantalla a la doctora Chinda Brandolino, nuestra invitada de hoy. Doctor, es un honor tenerla aquí en el canal, de verdad le agradezco que nos conceda a mí y a la audiencia este tiempo. ¿Cómo se encuentra? No, al contrario, yo le agradezco a usted, padre, querido padre Juan, esta confianza, ¿no? Esta responsabilidad que me encarga, no, mi amor, prender más bien las luces, prender allá también, si no queda todo muy oscuro. Así que yo le agradezco, es un tema que he estudiado mucho, por cierto, y también lo he expuesto en México, es un país que todos los argentinos queremos mucho, y he visitado muchas veces, y fíjese que hay dentro de nuestra visión cristiana y escatológica, algunas cosas que me han llamado la atención. Cuando fui a Puebla, que voy varias veces porque me encanta, vi la Virgencita pequeña, la imagen de la Virgen que acompañaba a Cortés, que es una Virgen con traje rojo, que es la Virgen de la Conquista. Y usted sabe que en nuestro país, al otro extremo de Hispanoamérica, el país más austral del mundo, en la iglesia del Pilar está la pequeña Virgen vestida de rojo, la única advocación vestida de rojo en Argentina, que es la Virgen de la Reconquista. ¿No? Es tan sugerente esa imagen, un santo que hubo en Argentina, el general Santiago de Liniers, que fue hijo de mártires de la Vendée en Francia, vivió en Argentina, y cuando los ingleses invaden nuestro país, hubo dos invasiones, 1806-1807, Santiago de Liniers toma el mando, digamos, de esas tropas que eran milicias, había pocos soldados regulares, inclusive todas las personas de raza negra querían pelear porque lo más hermoso que le podía pasar a un individuo de raza negra es que lo comprara un español, porque nuestro territorio inmediatamente lo bautizaba y lo liberaba, y era un servidor, y se llamó el Regimiento de los Blandengues, ¿no es cierto? Ellos también hicieron esta defensa, y Santiago de Liniers, como le digo, con su arrojo y esa herencia extraordinaria de los mártires de la Vendée, reúne a esas pocas milicias y dice estas palabras: padre, estamos rodeados, no los dejemos escapar. Y así fue, estábamos rodeados, pero la gente desde las ventanas les tiraba aceites de agua, ollas de agua hirviendo a los soldados ingleses. Fue todo el pueblo el que se levantó en armas, con piedras, con lo que fuera, y tuvieron que huir los ingleses, pero Santiago de Liniers le sacó la bandera, esa bandera que se la prometió a la Virgen Santísima, y la puso a los pies de la Virgen de la Reconquista, Nuestra Señora de la Reconquista, y está hasta hoy allí, para vergüenza del pueblo inglés, ¿no es cierto? Que ni menciona en sus análisis históricos la pérdida de esa bandera. No, no Así lo va. que, trasladado a esta época, pareciera, digo yo, a lo mejor es un deseo del alma de Argentina, que la conquista para nuestra madre empezó en México y la reconquista tiene que empezar en Argentina, de México a Argentina y de Argentina a Pues México. Dios la oiga, Dios la oiga. Necesitamos esa reconquista y yo creo que sí, algo está pasando muy bueno en su país. Aquí en México son muy queridos usted y otros paisanos suyos, argentinos, que están dando muy buena batalla cultural. Están peleando por la fe católica también, por la cultura Así. cristiana y los apreciamos mucho aquí en México. Hemos aprendido mucho de ustedes y bendito sea Dios que nos permite tener el mismo idioma, la misma fe que nos une, ¿verdad? Y por eso le Y invitamos. ahora más que nunca, padre, porque Sí, en épocas de persecución la unión de los verdaderos cristianos es mucho más grande y más enriquecida por la gracia. Así que estamos en ese término, y para los oyentes también recordar, cuando usted decía, lo escuché atentamente en la presentación, que nos toca vivir este tiempo y que difícil. Realmente, como dice Aristóteles, los tiempos se aceleran al final, es un principio
de la física universal, y realmente este aceleramiento tremendo del tiempo y de las cosas que vivimos nos habla de que estamos llegando al final de un tiempo, o de los tiempos, no lo sabemos, pero sí la riqueza de la escritura, sobre todo escatológica, nos permite vislumbrar qué es lo que estamos viviendo y qué tenemos que esperar, ¿no es cierto? A veces me admira con pena que tantos intelectuales católicos, inclusive colegas suyos, sacerdotes, esquiven la lectura y la explicación de las escrituras escatológicas, porque el Señor hace 2000 años las dejó escritas para que nosotros, cuando llegase este tiempo, las supiéramos de memoria y pudiéramos leer los signos de los tiempos, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos viviendo justamente una etapa donde todo es al revés. Y esta charla que usted me pide, me parece que hay que empezarla desde allí, eh, que diría que se ajusta perfectamente a la lectura de los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis de San Juan, y un poco, no un poco, sino totalmente al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde es el Señor el que anuncia este tiempo, ¿no es cierto? En ese lenguaje tan maravilloso que ya de toda la escritura, ¿no? El hablar proféticamente de este tiempo y del que va a venir, como los profetas hacían en su tiempo, del tiempo inmediato de su cautiverio en Babilonia y lo que iba a pasar en el tiempo mesiánico cuando viniera Cristo, y como hizo el Señor, que habló de su presencia mesiánica en ese momento y de lo que iba a pasar en su segunda venida. Y de eso se trata ese capítulo de San Mateo justamente, donde dice, los que estéis en el terrado huyan a las montañas, hay de las que estén encintas, las que estén criando en ese tiempo, que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Uno será tomado y otro dejado, dos estarán sembrando en el mismo campo, uno será tomado y otro dejado, un hermano será tomado y el otro dejado, un poco el reflejo de esta gran confusión que hay ahora, donde en esta debacle, donde la enorme mayoría de la gente va siguiendo por la puerta ancha, unos pocos son tomados y los otros dejados. Porque sin olvidarnos que si tratamos de responder al mensaje del Señor es porque el Señor nos llamó primero, ¿no es cierto? Y si amamos es porque Él nos amó primero. Y traspolando a estos capítulos que me encantan del Apocalipsis, es una síntesis del mundo angélico y de la creación, donde se narra la primera batalla de Miguel con Satanás, de San Miguel, que lo vi por ahí en su escritorio de San Miguel. Ustedes tienen una enorme devoción a San Miguel Arcángel. Sí, Lo vi recién en uno de los enfoques de su pantalla. uh-huh. ¿Quién como Dios, no es cierto? Cuando Lucifer la serpiente antigua, es decir, el Apocalipsis, Satanás, el diablo Satanás, se levanta contra el Señor, Miguel esgrime la defensa, encabeza la defensa del reino de Dios y dice que es arrojado, ¿no es cierto?, arrojado del cielo. Ya no había más lugar para Satanás y sus secuaces en el cielo de Miguel. Y esa batalla siguió en la tierra, ¿no es cierto? Sigue en la tierra y dice que un signo se levanta, la mujer vestida de sol, coronada de estrellas con la luna bajo sus pies, aparece en el cielo, y el dragón, la serpiente antigua, Satanás, la quiere devorar a ella y a su hijo. La mujer iba a dar a luz un hijo varón, y entonces la mujer huye al desierto, y el dragón le arroja su fuego, su agua para perderla. Lo digo expresamente tal como lo dice la escritura, el agua, un río de agua, y la tierra acude en su socorro. Esto es la interpretación que yo veo, los signos de los tiempos. Esa imagen de la mujer, por supuesto, es en primerísimo lugar Nuestra Señora, la Santísima Virgen, y su Hijo varón, que rige las naciones desde los cielos, fue arrebatado al cielo, pero también es la iglesia militante. Y también es cada una de nosotras, de las mujeres. Porque así lo ha querido Dios. En el principio del tiempo de esta batalla, el hombre cayó por
intervención de Eva, que se dejó seducir por el demonio. Y en el fin de esta batalla, también el demonio trata de arrastrar a la mujer, y es la mujer justamente la que debe resistir. Esa figura del agua y de la tierra en la escritura, como, bueno, yo le estoy hablando como usted bien sabe, padre, el agua es lo político, lo que va y viene, lo que cambia, la gran tentación de la mujer actual en el mundo político, la ideología de género, la supuesta liberación de la mujer, la demoníaca separación del hogar, el aborto en la mujer, asesinar a su propio hijo como signo de liberación, masculinizarse. Ese es el río de agua de la política que la atienda. Y la tierra acude en su socorro. La tierra es la imagen de lo religioso, lo firme, lo que no se mueve. Nuestro refugio está en esa fe bimilenaria. El refugio de nosotras, las mujeres, de la Santa Iglesia, por supuesto, que la Virgen nos proporciona con su manto, pero en todas nosotras el refugio en la verdadera fe, en la interioridad, en la vida martirial, ¿no? Esa imagen extraordinaria, y dice que cansado de perseguir a la mujer fue a batallar contra sus hijos. Entonces viene la tentación, el accionar del demonio durante estos 2000 textos, toda la historia de la humanidad, pero especialmente en este momento, atentar a los hijos de la mujer, a nuestros hijos, a los hombres, ¿no es cierto? Y por supuesto en este tiempo acelerado, este tiempo que desconocemos, digamos, midiendo con el tiempo calendario terrenal, pero pareciera por este signo de la mujer y por estos otros signos que aparecen, que estaríamos cursando este tiempo. Dice el Señor que esa bestia, aparece una segunda bestia que va a ser adorada y venerada y que va a esclavizar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y que todos los hombres van a tener que tener ese nombre de la bestia, y que todos los hombres van a adorar a esa bestia. Por toda la forma en que lo escribe ese capítulo 12, podemos decir que es un hombre también y que es un sistema político. No Sí. vamos a ampliar el detalle, pero de la lectura se desprende claramente que es eso, que aquella primera serpiente antigua, Satanás, arma esta bestia que sale del mar, Sale del mar, exactamente. que sale del mar, que sale de la política. Por eso sabemos que es un sistema político y un hombre político con poder, que todos tendrán la marca de la bestia y que todos la adorarán con esa marca en la frente o en la mano, pero aquellos que no tengan esa marca no podrán comprar y vender. Pero, dice al final del capítulo, los que tengan el nombre de la bestia no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Terrible, terrible conclusión, la elección final. La elección de toda la vida, la elección que el Señor hizo y nos mostró con la cruz, y la elección del último tiempo, que es esta. O la marca de la bestia, vivir cómodamente o no, pero vivir y renunciar a la vida. El que pierde su vida la encontrará. ¿Mm? Y viene la parte terrible, que es que aparece otra bestia, sale de la tierra, que sale de lo religioso, sale de nosotros mismos, de la tierra, de lo más profundo de la estructura de nuestra fe, de la institución santa que fundó nuestro Señor. Esa tierra a la que se refiere la Escritura es la fe. Nuestra fe, no cualquier fe. No, La cualquier. fe verdadera y única. La única religión. De esa entraña sale la bestia de la tierra, para que los hombres adoren a la bestia del mar, a la bestia política. Quien tenga oídos para oír, que oiga, y quien tenga ojos para ver, que vea. Eso se ha producido, Padre. El que no lo quiere ver es porque está ciego. Entonces, por supuesto, hay que, como dice la Escritura, al principio del capítulo, la tierra acudió en su socorro, la fe, ¿no es cierto? La interioridad de nuestro corazón, lo aprendido durante 2000 años, la Escritura de consuelo
los buenos pastores que nos den el sacramento. El Señor prometió: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, escondido en las especies de pan y vino. Ese será nuestro alimento, recordando que si nos permitimos adorar a la bestia, o tenemos su nombre escrito en nuestra frente, en nuestro brazo, no estaremos en el libro de la vida y no vamos a cambiar por 3 o 4 años locos más que vivamos la eternidad, ¿no es Claro, cierto? sí, no sería nada Entonces, inteligente. claro. Entonces, ahí está planteado, sabíamos que iba, y esta imagen del Apocalipsis impresionante, de esta usurpación de la autoridad de la Iglesia, parece que Nuestra Señora la está avisando desde la Salet. A los que nos escuchan, que seguramente ya lo sabrán, las apariciones de los últimos 200 años de nuestra Madre han sido tremendas y han sido ocultadas, porque esta usurpación, esta bestia que sale de la tierra, esta usurpación de nuestra Iglesia, ya lleva sus 200 años. Yo diría, y ahí voy a hacer el empalme político, que empieza con la Revolución Francesa en forma muy puntual, ¿no es cierto? Pero entonces Nuestra Señora en la Salette, justamente en Francia Nuestra Madre ha tenido 2 apariciones enormes, la Salette y Lourdes, donde sobre todo en la Salette avisa todo este tiempo que estamos viviendo. Sí. La imagen de la Salette, todo eso fue ocultado, pero afortunadamente ya a principios del año 2000, si no me acuerdo mal, bajo el reinado de Juan Pablo II, un sacerdote encontró, hizo su tesis con esta aparición, así que todos la hemos podido encontrar. Y luego en Fátima. En Fátima, ya más próximo a nosotros, Nuestra Señora anuncia las guerras mundiales, justamente en 1917, anuncia el desastre del comunismo ruso, anuncia que si no consagran sus países al Sagrado Corazón, todos los países caerán, y el único país que se consagró fue Portugal, y como la Virgen dijo, Portugal conserva la fe y lo ha preservado de las guerras. Portugal no intervino en la Guerra Civil Española, ni en la Primera ni Segunda Guerra Mundial. Fue protegido expresamente por la Virgen Santísima. Allí se produce un eclipse porque estos 2 pastorcitos, estos 3 pastorcitos, ¿no es cierto? Impresionante, la nena, Jacinta, cuando la Virgen les muestra el infierno, es tan grande el golpe que los 3 chiquitos tienen, que Jacinta dice: hay pobres pecadores, ella no puede ser que vivan ese horror que es el infierno, le supera toda su capacidad y su mente purísima de niño sano, y entonces te dice la Virgen: quiero salvar a los pecadores, ¿y darías tu vida? Sí. Y entonces mirá que te podés quedar así, también vas a rezar y también vas a ir al cielo, pero si querés salvar más pecadores, vas a tener que sufrir mucho, te van a separar de su casa, vas a estar solita. Sí, madre, le dice, quiero hacerlo, quiero salvar a los pobres pecadores. Que ella solita, cuando los llevan presos, se arrodilla y les pide al preso que le descuelgue el crucifijo, ¿no es cierto? Y reza el rosario en la cárcel. Y cuando se enferma, efectivamente, la llevan a otro lado, su familia era muy pobre, y en ese hospital la cuidaba una monjita, y le dice: hermana, tiene que rezar todo el día y noche, porque a partir de ahora la mayoría de la gente se va a ir al infierno, muy pocos al purgatorio y muchos menos al cielo. Me impactó terriblemente esa advertencia de la nena, ¿no? De ese corazoncito. Es de los niños que el Señor avisó: dejad que esos niños vengan a mí. Y queda la pobre Lucía. La pobre Lucía queda en tierra con su secreto. La Virgen la manda en 1960 a avisar al Papa de ese momento. Y acá viene lo escabroso. ¿Quiere que siga o quiere que deje las cosas ahí, padre? Como usted me dice, me diga. Vaya, usted diga. Bueno, entonces este ha sido el tercer secreto, que es decir, lo que todos sabemos es que dice que si no consagra públicamente el Papa a su Sagrado Corazón a la Iglesia y al mundo, Rusia seguirá desparramando sus errores por el mundo, es decir, el comunismo se expandirá.
Pío XII, que era un santo varón, quiso hacerlo, la primera vez le cambiaron la fórmula y vuelve, intenta hacerlo nuevamente con la fórmula correcta y no pudo reunir a todos los obispos en forma pública, así que nunca se hizo la consagración y así es que hoy toda la cultura es comunista, ¿no es cierto? Tenemos un liberalismo económico y un marxismo cultural tal como avisó la Virgen. Pero lo más tremendo es que es la última parte de ese mensaje de Fátima, que mal llamamos el tercer secreto, sino que es parte del mismo secreto, que lo avisa el padre Gobi en su libro, Los mensajes de la Virgen. El padre Gobi hace el movimiento sacerdotal mariano, pero también lo avisa el que fue secretario del cardenal Bea, que fue testigo presencial, el escritor Malachi Martin, que murió en el 99, padre jesuita, perseguido terriblemente, tuvo que vivir huyendo y el Papa Juan Pablo II le dio una, no sé cómo se dice, una prebenda, una indulgencia, según la cual él podía celebrar los sacramentos en cualquier lugar del mundo sin permiso del obispo metropolitano, justamente para que no lo maten. Porque él escribe en novela y con otros nombres todo lo que va a ser la infiltración de la iglesia a partir de los años 60. Él, como dije, fue jovencito, ya sacerdote, el secretario de un padre conciliar del cardenal Bea y estaba junto a Juan XXIII cuando la pequeña Lucía, ya más grande, se acerca con una carta, con una hoja de cuaderno de 21 renglones. Juan XXIII la lee, parece que se desvanece, lo levantan, guardan el sobre y les hace jurar que no iban a revelar el secreto a los testigos y la manda prácticamente a encarcelar a la pobre Lucía, la manda a un convento con prohibición de hablar con nadie, o sea, la condena al silencio, una cosa brutal, hasta que años después, cuando Juan Pablo II, o sea, para los oyentes, recordarles que Juan XXIII termina su reinado, creo que en el 63 o 67, no me acuerdo, 66, cuando muere Juan XXIII asume Pablo VI, Pablo VI de un papado tremendo, termina su reinado en el 78, que asume a mediados del 78 Juan Pablo I, que está un mes en el reinado, que muere, y asume entonces Juan Pablo II de un largo reinado hasta el 2005, si no recuerdo mal, que muere y asume su santidad Benedicto XVI. Pobrecito que ha tenido un fin martirial también, ¿no? En ese momento Juan XXIII estaba sobre el cual pesan muchas dudas de masonería, muchas dudas, desconozco, no profundicé en el tema, pero sí he leído muchos libros que hablan, pero hay otros que sin acusarlo de eso, como por ejemplo El Rin termina en el Tíber, el otro libro hermoso que se llama Iota Unum, como termina el Apocalipsis, cuidado al que cambia una sola J, y el otro libro, El Concilio del Papa Juan. Lo cierto es que muy alegremente, como dice el libro El Rin termina en el Tíber, esta imagen, a los que no se escuchan, significa que el progresismo anticristiano alemán se origina justamente en Alemania y se va desplazando para tomar todos los dicasterios y todos los estados pontificios y sobre todo el corazón de los sacerdotes en Roma. El Rin termina en el Tíber, el río romano, ¿no es cierto? Figura dolorosamente cierta, no solo en el aspecto religioso estrictamente, sino en la política. El progresismo alemán inicia ese movimiento que se va a llamar democracia cristiana, que va a corroer las bases de todo nacionalismo católico, ¿no? Interesante reflexión para tener en cuenta. Bueno, y entonces dice Malachi Martin, escribe todo lo que pasa, no puede revelar, dice él, no puedo revelar ese secreto porque Juan XXIII les hace jurar que no lo iban a revelar. Pero a una dirigida de él, ya en los años 98, le dice que él no quiere traicionar a la Virgen Santísima, aunque no pueda faltar el juramento, tampoco puedo mentir. Entonces pregúnteme que yo le contestaré por sí o por no. Y así esta mujer pudo armar este secreto, que coincide totalmente con lo que cuenta el padre Gobi, que
por lo visto no fue sometido al juramento, que dice que le advierte a Juan XXIII que si los padres se reunían en ese concilio, la máxima autoridad de la Iglesia iba a ser usurpada por Satanás. Esa es la última parte de la revelación de Fátima que ha contado el padre Malachi Martin y el padre Bobby. Bueno, creo que se ajusta muchísimo a la realidad porque la usurpación, la cantidad de cardenales masones que ya se vislumbra bajo el reinado de Pío XII. Se acuerda que el padre Vilas fue encargado por Pío XII para revelar, para mostrar quiénes eran los masones, hace la lista y cuando se burlan lo van a echar. Un masón que fue Pecorelli publica la lista de cardenales masones, después aparece suicidado en el Tíber, pero bueno, eso se llamó la lista Pecorelli. A partir de ahí la masonería se va adueñando del Vaticano hasta hoy. Entre nosotros, en la actualidad, tuvimos un sacerdote queridísimo, amigo, el padre Claudio Sanaguja, extraordinario, estudioso y pensador, cuyo último libro se llama Poder Global y Religión Universal, que aconsejo a todos sus oyentes leer. Es una síntesis de lo que estamos hablando. Le costó la vida porque el decir todo esto fue prácticamente, se le prohibió confesar y demás, y tuvo un cáncer de páncreas. Y es bueno, pero en sus alocuciones y en sus discursos personales, que era cómico además cuando hablaba, decía, sí, de este cardenal, este me consta que es masón, y este otro me consta que es homosexual, este otro no me consta, pero bueno, fue una fuente, cómicamente dicho, de saber quiénes están enrolados en la masonería. Les recordamos también a nuestros fieles que la masonería fue condenada por San Pío X, el gran papa de este tiempo, como religión de Satanás. O sea, no se puede ser católico y masón, por más que ahora digan que no, no, no. Está expresamente dicho por el magisterio de la Iglesia, Roma locuta, causa finita. La masonería es la religión de Satanás. Entonces, de eso se trata en estos tiempos, y trasladando esa interpretación de la Escritura, esa síntesis de la infiltración de la Iglesia, de los mensajes marianos a la política, todo esto, como bien dice la Escritura escatológica, transcurre en el mar de la política. Y empieza, en esa figura del Apocalipsis, dice el Señor dolorosamente que a esa bestia que le fue dado poder sobre todas las personas, le fue dado el poder de guerrear contra los santos y vencerlos. Exactamente. Y vencerlos. Es la imagen más dolorosa de la Escritura escatológica que hemos comprobado dolorosamente y que empezó a ocurrir en la Revolución Francesa. Hay una serie de hechos bélicos que van ocurriendo y que van mostrando cómo desde el punto de vista material los santos han sido derrotados, es decir, los guerreros de Cristo, los cruzados de estos siglos, de este tiempo último, que empieza, vuelvo a repetir, en la Revolución Francesa, donde se declara la guerra a Cristo nuestro Señor. Esta mentira que se enseña a nuestros niños de que fue la revolución de la libertad fue el inicio de la esclavitud del hombre a los instintos más bajos, a los poderes más inicuos. Es decir, el hombre de hoy, a partir de la Revolución Francesa, es un esclavo, mucho más esclavo que cualquier esclavo del Imperio Romano, ¿no es cierto? Que no tiene poder para nada, ni sobre su vida, ni sobre sus hijos, ni sobre sus instintos, ni sobre su patrimonio. Es un pobre esclavo de poderes demoníacos. Eso empieza a recordar que Voltaire, uno de los autores de la Revolución Francesa, le llamaba a nuestro Señor el infame, ¿no es cierto? Quiero, ya que hice mención a la masonería, quiero recordar que en el siglo XVII empieza ese movimiento masón, empieza un poquito antes, ahí tengo una discusión con los eruditos, porque dicen que empieza en el siglo XVII, yo creo que empieza cuando los caballeros templarios, estamos hablando del siglo XV, terminan las corporaciones. Es muy largo, padre, pero es muy lindo.
El orden de la edad, mal llamada Edad Media o orden medieval, fue el orden más maravilloso de la historia del hombre, donde el grupo de aristócratas, podemos decir, de nobles, era el grupo militar que tenía que exponer su vida, eran los señores feudales. El grupo de los que trabajaban la tierra era intocable, al revés, se los muestran como siervos de la gleba, pero el señor podía perder su feudo, pero a esos servidores que vivían eran los verdaderos dueños del campo y nadie los podía tocar. Entonces ellos daban un tercio de lo que producían en la iglesia y un tercio a los señores, que por supuesto tenían la muchísima difícil tarea de pelear contra los otros reinos y mantener el orden. Y si uno recordara a los oyentes, todo ese orden estaba bajo la dirección total de la Iglesia y del primado de Cristo, del Papa, del Vicario de Cristo, y si un señor feudal cometía una injusticia contra sus servidores o, por supuesto, faltaba a las leyes de la Iglesia gravemente, el Papa lo sometía a interdicto, que era el peor castigo que podían tener. No recibía los sacramentos en todo el feudo y toda su familia quedaba privada, aún en condición de muerte, de los sacramentos. Es decir, había un orden social extraordinario, ¿no es cierto?, donde la Iglesia además asumía el rol no solo de la primera, de la salvación de las almas, sino de civilizar, de enseñar a leer y escribir, de enseñar la historia, de enseñar las artes. Y en ese esquema surgieron las corporaciones, que fue el orden social más perfecto, los organismos intermedios entre el rey y los hombres, la corporación de constructores, la corporación de herreros, la corporación de cantores, un orden social extraordinario. Ningún rey de la Edad Media podía ir a la guerra si no tenía el acuerdo de todas las corporaciones, ¿no es cierto? Y cada corporación tenía por padrino o madrina, una orden religiosa. Esas órdenes religiosas se habían ido formando a partir del siglo X como cruzados, es decir, cuando los papas llaman a los caballeros a defender Tierra Santa, que ante el asesinato de los cristianos en Medio Oriente, ese primero que fue Godofredo de Bouillon, ¿no es cierto? Van extraordinaria la acción de los cruzados, cruzan con esa armadura pesadísima toda Europa y van a guerrear y era enorme la diferencia numérica, bélica, y sin embargo era tan grande su fe, estamos hablando de tal vez 500 caballeros contra 10.000 sarracenos, ¿no es cierto?, que asalta, creo que San Simón de Montfort lo acompaña en esa primera cruzada y asalta la muralla y gana la batalla, padre. Esos eran cruzados, esos hombres de Dios. Y bueno, y la iglesia ve que tenían que ser asistidos, que tenían que tener sacerdotes que los acompañen, y entonces se forman las órdenes de monjes caballeros, monjes guerreros, célibes. Estamos hablando de los caballeros templarios, los custodios del templo de Jerusalén que va a crear, si no me acuerdo mal, San Bernardo de Claraval, los caballeros de San Juan de Dios que van a cuidar a los enfermos, a los mutilados, y así varias órdenes de guerreros, monjes guerreros célibes, que van a custodiar, como dice nuestro querido padre Sáenz, las Fuerzas Armadas al servicio de la verdad desarmada. ¿No es cierto? Y en todo ese orden, la corporación de los constructores, que era la más importante de toda la Europa cristiana, tiene por padrinos a los caballeros templarios. Y acá, algo interesante, nos estamos ampliando tanto los temas que va a ser difícil terminar, pero bueno, ¿qué era una corporación? Imagínense que ellos vivían del secreto de su actividad. Los cientos de familias de una corporación, trabajaba toda la familia en esa corporación. Era tan grande su secreto para defender su medio de vida, ¿no es cierto?, que hoy el mejor arquitecto de la NASA no puede hacer una catedral como las que existen sin cemento y sin hierro. Nadie puede construir eso. Entonces, para guardar ese secreto, cuando entraba un nuevo aprendiz a la corporación, en este caso de constructores o de herreros o de cantores, hacía un juramento de sangre por el que se obligaba a no revelar nada que aprendiera. Cuando ya había aprendido varios años el oficio, pasaba a la categoría de maestre o maestro y volvía a hacer un pacto de secreto de sangre. Y cuando ya sabía todos los saberes de ese arte,
ya era gran maestro y firmaba el último pacto. Nadie podía revelar los secretos de ese arte. Los templarios eran los padrinos de la Corporación de Constructores y ya estas corporaciones van cayendo en el siglo XV, principio del siglo XVI, y de hecho los caballeros templarios en ese momento habían empezado a hacer bancos aconsejados por los hijos de Israel, habían empezado a manipular el dinero y bueno, cosas no legítimas. Así que hubo un rey que fue Felipe el Hermoso, pero otro Felipe el Hermoso, 100 años antes del yerno de Isabel de Castilla, es decir, una de las hijas de Isabel de Castilla, Juana, se casa con un rey francés que era tan buen mozo que le llamaban Felipe el Hermoso. No nos referimos a él. 100 años antes, eso fue en el año 1630 más o menos, estamos hablando del año 1530, más o menos, otro rey Felipe el Hermoso lo somete a juicio a los templarios, que quedaban 4 más o menos, y los condena por herejes y traidores. En ese momento el jefe de los templarios era el caballero Molay y se juramenta contra la Iglesia Católica. Yo creo que ahí empieza lo que nosotros... ¿Y por qué masonería? Porque esos caballeros eran los padrinos de los francmasones o constructores, del gremio de los constructores, de la corporación de los constructores. Entonces usan esas ya capillas en desuso para hacer las primeras logias. Por eso yo creo, como el padre Caro chileno, que ahí se inicia la masonería. En ese momento que se produce 100 años después, la Reforma Protestante, que es la gran herida de la Iglesia, donde Lutero deforma totalmente la enseñanza de Cristo y niega la verdad de nuestro Evangelio más importante, que nos salvamos libremente por las obras, que somos libres y que por estas obras de nuestra libertad podemos conquistar el cielo. Lutero niega eso, es enseñado por un fariseo que se llamaba Neri, y como él, dice que no nos salvamos por las obras, sino porque estamos predeterminados, que estamos predestinados a la salvación o a la condenación. Y Calvino agrega que, como dice él, unos años después de Lutero, que somos ricos y poderosos, ese es el signo de la predilección divina. Por lo tanto, los pobres, menesterosos y débiles mentales y demás, ya están condenados, no tienen alma. Y dice Calvino de sí mismo, nosotros somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Y ahí empieza la historia del racismo, porque en ese momento Inglaterra crea, los Cromwell, que van a crear la masonería inglesa, hacen coronar a la reina que conocemos, Isabel I, que abdica de la fe católica y se hace calvinista. Ahí empieza la historia del racismo, ese racismo que va a prosperar y que se va a coronar con 2 personas del siglo XIX que son Malthus y Darwin. Malthus, y por supuesto Malthus tenía inscripto ese calvinismo, los negros y los asiáticos y los indios y los hispanos también son no son raza elegida. Entonces Darwin ordena, se copia, plagia la teoría de Lamarck de la evolución, la deforma un poquito y las ordena como razas superiores e inferiores, donde la raza superior, por supuesto, es la humana, y arriba de la raza humana los rubios, y de los rubios los ingleses son los más perfectos de todos. Pero lo dice claramente en su libro El origen de las especies. Y allí empieza esta guerra de hoy, ¿no es cierto?, que es la guerra del racismo y de la lucha contra la humanidad. Entonces, he mencionado 3 pasos. Primero, el levantamiento de Lutero, donde niega totalmente el mensaje de Cristo. No nos salvamos por las obras, por lo tanto podemos ser ricos y poderosos, y es más, en su puerta escribe, cree fuerte y peca fuerte. Hagas lo que hagas. Entonces empieza ese quiebre de la Iglesia y una deformación farisaica de la fe católica. Siglo XVI. Conquista de América, Inglaterra empieza la cacería de los negros africanos, inaugura la esclavitud que la Iglesia durante 1500 años había desterrado. Y durante 500 años este imperio, que va a ser el centro de la masonería, Inglaterra, asienta su poder y su imperio, su Commonwealth, en la esclavitud de la raza negra.
la mano de obra gratuita de la raza negra. Esto es prácticamente hasta hoy. Recién se levanta el apartheid en 1993 en Sudáfrica. En ese poder enorme que toma Inglaterra, va, por supuesto, luchando ya desde el siglo XVI contra el Imperio Español, que mantenía la fe, nuestra fe. Todos nosotros tenemos fe por la grandeza de España, la maravilla que hizo España en este continente hermoso que habitamos. Pero bueno, desde esa batalla estamos hablando, volvemos a decir, en el siglo XVI con Felipe II, nieto de Isabel la Católica, en la batalla donde, ¿cómo se llamaba? La Armada Invencible pierde la batalla contra Inglaterra. Ahí se inaugura este último tiempo de 500 años con el dominio inglés masón y anticatólico. En ese contexto se crea lo que se llama movimiento eugenésico, a partir de la postura de Malthus, que dice, estamos hablando de 1850, que si los pobres siguen teniendo hijos, la comida no alcanzará para todos, por lo tanto, invita a los pobres, enfermos, débiles y demás a no tener hijos, y Darwin era el gran admirador de Malthus, escribe El origen de las especies, y dice así, entre todos los hombres debe haber una lucha abierta, no se debe impedir a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Eso es hoy, estamos hoy, por eso solo se enseña Darwin en todas las escuelas de toda América y de todo el mundo, no se enseña ninguna otra hipótesis del origen del universo. El darwinismo social, donde las razas y los niños débiles o discapacitados deben ser exterminados. ¿No es cierto? Entonces, la masonería avanza y tenía un obstáculo, una vez que se crea en Inglaterra, tenía un obstáculo grande que era el reinado francés. Entonces, un gran masón, que fue Bishop, en una fría noche de invierno en el bosque de Baviera, cita a todos los masones del mundo con la condición de que sean muy ricos y muy poderosos, y hace una secta masónica adoradora de Lucifer. Esto es en 1771, padre. El libro es de Koch, del pensador alemán Koch, y se llama Los Illuminati. Y allí es una secta 1771 que se denominó Illuminati, adoradores del ángel de la luz, de Lucifer, con dos finalidades exclusivas. Esa secta se hace para lograr la caída de la monarquía cristiana en Francia, y debía ser Francia. Francia es la hija mayor de la Iglesia, el único rey europeo coronado por el Papa desde Carlomagno, por eso tenían que destruir la monarquía francesa, que representa el poder de Dios en el mundo material, ¿no es cierto? Entonces, el primer objetivo y crean este movimiento que se llama iluminismo, que dramáticamente lo enseñan como movimiento político, cuando en realidad fue un movimiento religioso satanista anticristiano. De ahí viene toda la figura de la imagen de la luz. Y el otro objetivo era crear un Estado donde se manejara el mundo a través del dinero, y ahí empieza la revolución contra el rey Jorge IV, la independencia de los Estados Unidos, donde ves el signo de los Illuminatis en el billete del dólar, donde está el ojo que todo lo ve, la pirámide, que es el signo bien demoníaco, y ese Dios al que se refiere el dólar, my God, no es nuestro Dios. Ahí empieza este mundo político. Entonces, Revolución Francesa, abolición de la monarquía, el darwinismo social, y había que, por supuesto, eliminar también al último imperio que impedía que la masonería pudiera avanzar sobre Roma. Estamos hablando de fines del siglo XIX, y ese imperio era el imperio austrohúngaro. Cada vez la secta que va a avanzar sobre Italia es la Gran Venta y los Carbonarios. De hecho, toman el poder cuando estaba Pío IX, en el 1850 también, 1860, no me acuerdo. Pío IX tuvo que escaparse a caballo, le sacan los estados pontificios, que después van a ser restituidos a la iglesia por Mussolini, ¿no es cierto?, en el Concordato. Entonces vamos sacudiendo el polvo y diciendo la verdad de las cosas, salgamos de toda esta mentirita que nos enseñan. Entonces se produce, asesinan al archiduque de Austria,
Francisco José. Con esa excusa inician la Primera Guerra, donde prácticamente demuelen el poder de las naciones católicas, las hunden en una pobreza total, y entonces surgen nuevamente los nacionalismos católicos en toda Europa. Puedo mencionar el caso de Degrelle, hermoso, que escribe ese hermoso libro Armas Ardiendo en Bélgica, del rumano Codrianu, Manuel del Jefe, de Primo de Rivera, en fin, no voy a seguir para no entrar en polémica, pero así se levantan y entonces, por supuesto, provocan esa Segunda Guerra Mundial, creando en los países que todavía, es decir, que se oponían al comunismo. Ellos con la revolución de 1917, que es la que avisa a la Virgen de Fátima, financiada íntegramente por Rockefeller, ya asentaron su poder en Rusia, con Lenin, que era un hombre cruelísimo, sin alma, monstruoso. 1917 se agiganta el poder comunista y se centra en Rusia, ¿no es cierto? Alemania tiene que evitar, el siguiente país era Alemania, por eso se inicia originalmente el levantamiento de Alemania, pero como había muchos grupos nacionalistas en toda Europa, se instrumenta la Segunda Guerra y como Inglaterra sola no podía, se hace el autobombardeo de Pearl Harbor, lo hace Estados Unidos para justificar su ingreso en la Segunda Guerra y termina, como todos sabemos, en 1945 con el absoluto dominio del eje Londres-Nueva York, que es lo que rige hoy. Se asienta ese poder y ellos van a dictaminar las reglas. ¿Cómo empieza ese poder que gana? En 1903. En 1901 muere la reina Victoria, la gran monarca inglesa que había prácticamente dominado todo el mundo, y su hijo teme, su sucesor, perder el poder, entonces hace una alianza en 1903 con la corona danesa, la corona holandesa y las fortunas más grandes del mundo. Me refiero especialmente a Harrison, Carnegie, Rockefeller, Rothschild, Morgan, y la nobleza negra veneciana, profundamente masónica, y hacen ese primer, se llamó Club o Comité de los 300. El mejor libro es el doctor Coleman, es un colega nuestro que fue doble espía, se llama así, El secreto más guardado del mundo, el Club de los 300. Ese va a ser el poder que tiene su base en Nueva York. Entonces, por primera vez, 1903, Inglaterra transfiere la administración de poder a Rockefeller. Rockefeller primero, que va creando organismos de gobierno mundial. Entonces crea primero la Reserva Federal en 1913, en 1920 crea dos cosas. El Consejo de Relaciones Internacionales en la Avenida 68 en Nueva York, el CFR, su sigla en inglés, y el Instituto Tavistock, a 20 kilómetros de Londres más o menos, que lo cede el dueño del laboratorio Russell, Marqués de Russell, Marqués de Tavistock, integrante del Club de los 300, que se llamó Instituto Psiquiátrico Tavistock de Control Mental y Manejo de Masas. Allí se diseñan todas las políticas de dominio, allí se generan los líderes como Henry Kissinger, como Milley. Todos los líderes grandes que hubo en Europa fueron creados en el Instituto Tavistock. Y el mecanismo de dominio mental de las grandes pseudoestrellas de rock y todos los rockeros son procesados con un sistema que se llama MK Ultra, de penetración subliminal mental, y también los soldados que han tenido que hacer grupos de tareas no pueden salir de ese programa porque mueren en el momento. Pero bueno, eso es el Instituto Tavistock, de allí sale el famoso Henry Kissinger, de allí salen los presidentes aborteros, empezamos por Nixon, 1964 a 1974, 66 a 74, Nixon, entonces creado por este instituto, apadrinado por Rockefeller, tercero ya, va a tener un secretario de Estado que se llamó Henry Kissinger, también creado por el Instituto Tavistock, que va a delinear la política de exterminio racial de nuestro continente. Ese señor es Henry Kissinger, quien acaba de recibir hace 2 meses a esta muchacha Meloni, la primer ministra italiana, muy de la manito. Henry Kissinger cumplió ya 100 años, lo fue a festejar a Rusia, ¿no es cierto? Cosa increíble para la gente que no
no conoce las intimidades. Entonces, a ver, entonces, Instituto Tavistock, CFR, crea también, inaugura esa política en 1950, Rockefeller III compra Hollywood como agente de propaganda, como ahora compró Netflix, ¿no es cierto? Entonces hacen el sistema de propaganda que crea Maquiavelo, ¿no? Llegar con las mentiras a todo el pueblo para que todo el pueblo lo crea y crea varios institutos de ya control racial, de exterminio racial. El Rockefeller primero, en 1916, crea la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, con esterilización obligatoria. 27 estados de Estados Unidos tienen eugenesia, esterilizar a cientos de miles de familias pobres antes de la Segunda Guerra. Luego crea el primer hospital de abortos para negros en 1930 en Harlem, Nueva York, y en 1952, terminada la guerra, hace la poderosa IPPF, que es el organismo que diseña la educación sexual para nuestros niños y los planes de aborto. Tiene 66.000 clínicas de aborto en todo el mundo y lucra extraordinariamente con eso. Y vende los órganos de los niños a un promedio de $100 cada órgano. El año pasado fue ventilado en el juicio que le hizo la IPPF al médico que con una cámara oculta filmó todas estas exposiciones, así que los videos fueron expuestos públicamente, los tenemos para mostrar. Así se maneja la IPPF, y en ese contexto además ocurre una cosa que no tendremos tiempo de desarrollar, que es la usurpación de la medicina, que empieza con Rockefeller en 1930, con mucho dinero va, ¿cómo decirle?, sobornando a los senadores, va prohibiendo la medicina natural, la medicina homeopática, la medicina sana, la medicina de 2000 años de antigüedad y mucho más, la medicina hipocrática, y va siendo reemplazada por lo que llama la medicina terapéutica o química, ya que él quería hacer medicamentos con su petróleo, él quería la Standard Oil. Entonces usurpa la medicina y ya en 1930 Aldous Huxley, integrante de este movimiento eugenésico que se inicia con Malthus y Darwin, ellos inician un movimiento eugenésico al que va a pertenecer la familia Ford, Carnegie, Harrison, los varones del robo, Rockefeller, Rothschild, por supuesto, y Aldous Huxley, su primo Julian Huxley, que va a crear la eugenesia como ciencia, ¿no? El eliminar a las razas indeseadas, buscar la raza superior. Y en ese momento Aldous Huxley escribe, también Galton, el bulldog de Darwin, su primo, escribe un libro que se llama Un Mundo Feliz. Y en ese mundo feliz que soy, los niños iban a nacer solamente en probetas de laboratorio, las mujeres iban a donar sus ovarios, toda la actividad terminaba en una orgía sexual, los niños eran educados por el Estado, ¿no es cierto? Y cuando había alguien que pensaba un poquito, lo desterraban al polo, porque no podían pensar ni hacer uniones, matrimonios duraderos, ni relaciones afectivas serias. Y ahí cuando escribe Un Mundo Feliz dice, en ese mundo feliz de ficción había una droga que se llamaba Soma, que era obligatoria. Entonces todos tenían que tomar una pastilla cuando salían de su trabajo, y entonces bajo la acción de la droga tenían las orgías y el otro día de nuevo a trabajar. Y decían los altoparlantes, tome una pastilla de Soma ahora, no tenga que tomar dos después. Y cuando termina dice, mejor dicho, lo escribe en 1930, y en 1972 da una gran conferencia a Aldous Huxley que dice, cuando escribí Un Mundo Feliz no lo hice como ficción, sino como proyecto político, y lo hemos logrado. Hemos logrado que la gente viva feliz a pesar de sus abominables condiciones de vida. Será en el futuro una dictadura sanitaria. Serán esclavos, será una dictadura sin lágrimas, porque amarán su condición de esclavos. Así que por hoy creo que hemos dado un panorama más o menos, una síntesis histórica y escatológica de lo que está pasando. Y ahora, después de este poder, este exterminio, donde todas las familias son sometidas a la anticoncepción, la esterilización, los niños son abortados en el vientre de su madre, y nuestros países son envenenados con inóculos en todos lados porque, como dijo Darwin,
las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Y bueno, esa bestia creo que es el poder mundial, que es liberal en lo económico y marxista en lo cultural, y nosotros estamos entonces en la retaguardia tratando de mantener nuestro corazón unido a nuestro Señor, como Él prometió, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces ahora mismo, por ejemplo, las familias católicas, eh, ¿cuáles son los peligros ahora mismo que estamos enfrentando? Que enfrenta un matrimonio que se acaba de formar, un matrimonio que está educando hijos, ¿qué peligros están enfrentando ahora mismo? El primer peligro es dolorosamente la confusión doctrinaria. Y San Juan, en el Apocalipsis, nos da la receta 4 veces. En griego dice, aferraos a lo antiguo, a lo que siempre se creyó. Entonces, la primera receta, ¿qué dijo la iglesia durante 2000 años? Que el matrimonio es indisoluble y me planto ahí. Que la sagrada hostia es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y me planto ahí. Que solo la confesión de un sacerdote católico me puede abrir la puerta del cielo y me planto ahí. Que solo nuestra religión es la verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no entra por mí no llega al Padre, y me planto ahí. Esa es la primera receta del matrimonio católico. La segunda receta, tomada la iglesia, está también tomada la educación. Entonces, homeschooling. Todos los papás tienen que sacar a sus hijos de las escuelas, educarlos en las casas, que además reporta un enorme beneficio económico. Hay un engaño en el trabajo de la mujer afuera de casa, que quiero decirles que hay un organismo de Naciones Unidas. Recuerden, olvidé decir este tópico, cuando termina la Segunda Guerra se crean las Naciones Unidas como un organismo de control. Y la Organización Mundial de la Salud es solamente el Ministerio de Sanidad de ese organismo de control para imponer la dictadura sanitaria a la que se refirió Aldous Huxley, ¿no es cierto? Ahora todos los 193 países de la ONU firmaron la renuncia a la soberanía sanitaria para depositarla en la ONU. Entonces, la ONU tiene un organismo que se llama PASEF para el empleo femenino, que está en Sicilia, para lograr que todas las mujeres de Hispanoamérica salgan de su casa y trabajen afuera, que no quede ni una cuidando el hogar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario. Mamás, volver a su casa, cuidar a sus hijos y trabajar. Por supuesto, si hay que trabajar, nos tenemos que combinar con nuestros maridos para organizar los horarios. Pero muchas veces con la escuela en la casa el ahorro es tan extraordinario que generalmente no hace falta el trabajo de la mujer. Entonces, cuidado, hay muchas hermosas en México también, no solo en Argentina, en México tienen escuelas homeschooling maravillosas, averigüen por internet, bajen los programas, eduquen a sus hijos, que tienen un infinito beneficio porque los chicos van criándose sólidos con la cercanía de su mamá, de su papá, van afirmando su personalidad, se van haciendo robles. Mire, usted lo ve en los cachorros, mal hecha la comparación, pero por razones comerciales a los cachorros de los perros de raza los destetan a los 45 días. Y ese cachorro no es confiable cuando sea un perro grande, un ovejero alemán o un rottweiler, porque desconoce muchas veces a los dueños y se producen los accidentes terribles. En cambio, cuando el perro queda con su mamá los primeros 5 meses, ese perro, por supuesto, nunca usted va a tener un problema de sociabilidad. Va a reconocer siempre a sus dueños, aunque esté ciego y viejito, porque eso lo aprendió de su madre antes del destete. Esto es lo mismo en los seres humanos. Cuando el hijo crece con su mamá y su papá cercanos, va desarrollando una personalidad sana, fuerte, que vendrán los vientos y los temporales, pero no podrán demoler. Es la casa fundada sobre la roca, Padre. Excelente, entonces esos consejos son muy buenos para cuidar el alma de los niños, de la familia, o sea, la doctrina católica de siempre, educar a los hijos en casa. Déjeme hacer un comercial. Aquí hay una academia que se llama Dominicanes, de la que me invitó el padre Gregorio Ansaldi, un argentino, que él la fundó y yo soy Hermosa. soy el coordinador en México.
El padre me ha invitado a ser el coordinador en México de Dominicanes, así que si alguien está interesado en saber de Dominicanes para educar en casa, puede contactarnos. Pero sí, es muy Ojalá que lo importante. hagan los papás que nos escuchen, porque con estos dos sacerdotes es una hermosura que puedan criar a sus hijos y llevar sus hogares adelante. Que también, padre, es necesaria siempre la presencia del sacerdote para guiar al matrimonio, ¿no? Yo siempre aconsejo que haya un director espiritual común, porque el demonio está, no él, millones de demonios. El padre Pío, hace muchos años, con quien tengo una gran vinculación familiar, dijo que por la aceptación de la humanidad al aborto, es decir, socialmente la sociedad ha aceptado el aborto, miles de demonios horribles van a ser soltados, estaban encadenados y serán soltados. Y ese ámbito, esa presencia demoníaca continua acecha principalmente a los niños y a los matrimonios, que son el asiento de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, hace falta el director espiritual que haga a veces, no digo de árbitro, pero sí de interlocutor cuando vienen los periodos críticos del matrimonio, y que como siempre salen adelante después de eso, ¿eh? Sí, ¿sabe qué me recordó también de las apariciones de la Virgen del Buen Suceso en Ecuador? Yo hice un programa sobre eso, pero me llamó mucho la atención la expresión, una expresión de esas profecías decía que el demonio se deleitará con el manjar de los corazones de los niños. Así es, Es padre. innegable que eso ya está pasando, o sea, lo están corrompiendo en la escuela, Sí, en sí, y luego a veces en la escuela católica también los están ideologizando, le están quitando la fe, a veces en el catecismo parroquial, no estoy diciendo en todos los sí. ámbitos, pero eso está No, pero pasando. en casi todos, padre, en casi Es todos. difícil Les quitan encontrar la un fe. ámbito donde te enseñen la fe católica de siempre. Ahora, doctora, antes de terminar, porque el tiempo se nos está acabando, para cuidar el cuerpo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué consejos nos puede dar? Porque nos quieren matar o nos quieren Por supuesto. exterminar, ¿no? Primero, ningún inóculo. Ujú. Primer consejo, padre, ningún inóculo. Es una conferencia, pronto voy a estar en México, si Dios quiere, en el mes de noviembre, y voy a dar charlas sobre eso, ¿eh? Fue diseñado en 1972 para utilizar los inóculos, lo encabeza Rockefeller quinto, perdón, cuarto, en 1972 para esterilizar a las personas y lograr la enfermedad continua de ellas. 1972 se llaman a sí mismos el Club del Bien. Así que ningún inóculo, primer consejo, ninguno. Cuando digo ninguno, es ninguno. Ninguno, ok. Ninguno, ¿eh? Y los chicos que no tienen inóculos son mucho más fuertes y más sanos, ¿eh? Leer los libros de medicina natural, sobre todo aconsejo los de Santa Hildegarda, que están traducidos al español, para que puedan tener recursos en todos los países. En el continente hispanoamericano, Diego de Rojas, un adelantado español, tradujo el Códice de Plantas Naturales de nuestro continente, de plantas medicinales, ¿eh? Y hay muchos otros. Entonces, volver a la medicina natural y bueno, y buscar los médicos católicos que además respeten la verdadera medicina. Y esa verdadera medicina excluye toda forma de aborto, toda forma de anticoncepción, todo trasplante de órganos, padre. Cuidado con eso. Todo eso, que muy acertadamente Juan Pablo II llamó la anticultura de la muerte. Bueno, mis charlas se van a encabezar la cultura de la vida frente a eso. Así que, Y respecto de la comida, este, ¿tiene algún consejo respecto de la alimentación? por supuesto, la alimentación no tiene que ser procesada, no tiene que haber gaseosas, agua, verdura, fruta y por supuesto carne. Traten de no, el pollo, de que no coma alimento balanceado, que tiene estrógenos. Tienen que lograr tener ustedes sus pollos criados a maíz y a los desechos biológicos, las cáscaras de papa, las cáscaras de verduras. Cuando las mamás procesan la verdura, todo ese resto se le da de comer. Tienen que tener una gallinita, un par de gallinas que ponedoras, huevos, en lo posible de a poquito hacer sus huertas, en lo posible, o como experiencia comunitaria tener una huerta que no use agrotóxicos, ¿no es cierto?
comida elaborada, mucha verdura, mucha fruta, tratar de volver a las huertas naturales. Es un proceso de a poco, padre, y carne de vaca nosotros tenemos acá, pero tratar de que no sea feedlot, sino carne criada a pasto. Buscar esas cosas naturales y ser austeros. Lo demás lo va a poner nuestro Señor. Exactamente. Doctora, pues ha sido interesantísimo este programa, le agradezco muchísimo. De verdad que quisiéramos oírla por más tiempo, pero más o menos esta es la duración de los programas. Cuando venga a México me avisa, por favor, porque me encantaría pues ayudar a que se sepa dónde va a estar, ya que ¿Cómo tenga no? las ciudades definidas de dónde va a estar visitando. Dígame por favor y a través de este canal con mucho gusto hacemos la promoción. Pero le agradezco ¿Cómo no? bastante su tiempo. Fantástico, padre, que sea lo que Dios quiera. Hace mucho, cuando tenía 15 años, y con esto nos despedimos, escribí una poesía que en la cual no me acuerdo cómo era esa poesía, y perdí el cuadernito, pero al final decía, era una oración que decía: Señor, que te prometo, bajo mis dos pies quedará tu huella. Ojalá siempre sea así. Sí, que Dios ¿Mm? quiera. Pues muchas gracias, Dios. doctora. Muchas gracias, de verdad, que Dios la bendiga. Seguimos en comunicación. También voy a, voy a poner en la descripción del video la información que usted quiera mandar, doctora, de dónde pueden seguirla, si tiene redes o algo, me dice, para ponerlas en... Bueno, después se las va a pasar entonces Marcelo en mis redes, pero sobre todo estoy tratando de poner mucho material en mi página web, Ah, Brandolino Chinda, Brandolino Chinda, la voy a poner en la buscar mi descripción del video. Abajo, Eso, ahí va a aparecer. eso es, Ujú. muy bien. Excelente. Y bueno, se me ha ido mi secretario justo recién, no me acuerdo, por supuesto, tengo mi canal de Telegram, Chinda Brandolino, Patria y Familia, mi canal de Telegram, y el canal de Telegram también, Médicos por la Verdad Argentina, y, y bueno, no me acuerdo mi nombre en Twitter, No se pero preocupe, pero eso luego me lo pasa y yo lo pongo en el video, no se preocupe. eso es, padre. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Que Dios los Que bendiga, tengan conserven su fe y que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey y nuestra Madre de Guadalupe. Y que viva.